Bien, buenos días, jóvenes. Nuevamente. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recordando siempre que tienen que estar trabajando su plataforma, ¿verdad? El día de ayer saqué el reporte de la semana anterior. Hay algunos que no están entrando, ¿verdad? Hay algunos que su última fecha de conexión había sido el día del examen de las Olimpiadas. Entonces quiere decir que no estaría entrando a trabajar, ¿verdad? Entonces les encargo mucho, igual su tarea y su prueba, y de ahí va a salir la zona. Metas de tiempo, metas de temas también incluyen la zona, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces. Recordemos que la semana pasada vimos un poco de trigonometría, ¿verdad? Funciones trigonométricas, teorema de Pitágoras y demás. Esta semana vamos a ver un poco acerca de estadística, ¿sí? A ver, alguien que me diga qué creen ustedes que es la estadística, voluntariamente. A ver, César, ¿qué es la estadística para usted o qué piensa usted que es la estadística? ¿Eh? Profe, no es como una rama para poder, es una rama basada de datos numéricos para hacer cálculo de probabilidades o algo así. Ajá, muy bien. Más o menos, ¿verdad? Es una rama de la matemática para empezar, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? Para, como decía usted, recolectar datos, analizarlos, realizar gráficas, analizar probabilidades, ¿verdad? Y demás. Entonces hoy vamos a ver algunos conceptos y algunos términos de estadística que de igual manera vienen en la plataforma de Alex en este módulo. Posiblemente alguien ya lo trabajó, posiblemente alguien todavía no, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con nuestro primer subtema que dice hallar la moda y el rango en un conjunto de datos. Como lo dijimos al inicio, la estadística se encarga de recolectar datos, ¿verdad? Y analizarlos. Ahora, ¿alguien sabe qué es la moda? No va a decir es vestirnos con la ropa actual ni nada por el estilo, Es el ¿verdad? número que se repite, ¿no? Es el número que más veces se repite. Excelente. La moda es el dato que más veces aparece. Por ejemplo, si tenemos los resultados de sus clases de matemáticas, ¿no? Tenemos 90, 85, 70, pero 25 alumnos de los 30 sacaron 85. Entonces, esa es la moda, porque es el dato que más veces se repite, ¿verdad? Ahora, ¿qué será el rango? A ver, Levi, Es el número más alto. número más alto. ¿Será? A ver qué dicen los demás. Ashley Es creo que había encendido su micrófono. número mayor y el número... Es la diferencia que existe entre el número más grande y el número más pequeño, ¿verdad? Entre el mayor y el menor. ¿Sí? Ese va a ser nuestro rango, ¿sí? Entre qué límites se encuentran nuestros datos, ¿sí? Bueno, entonces veamos, dice acá el problema. A 9 personas se les preguntó cuántas veces han estado en un avión. Las respuestas están en la lista a continuación. Vieron personas que contestaron que una vez, otros que 6 veces, otros que 3 veces y algunos otros dijeron que 2 veces, ¿no? Hallar el rango y la moda de estos datos.
Entonces vamos a empezar con el rango. Dijimos que el rango iba a ser la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. O sea, eso es lo que tenemos que identificar. ¿Quién será el dato más grande acá? Fácil de verlo. 8 menos el más pequeño, que en este caso es 1. Entonces quiere decir que nuestro rango es de 7. Es la diferencia entre el dato más grande y el dato más pequeño, ¿no? Ahora, la moda, como bien decía su compañero al principio, es el dato que más veces se repite. En este caso, ¿cuál será el dato que más veces se repite? Vemos que El 1. el 1 aparece 4 veces, ¿sí? El 8 aparece 2 veces, no puede ser la moda. Mucho menos el 6, 3 y 2, porque solo aparece una vez, ¿verdad? Bueno, continuemos entonces. Dice acá, Luciano registra el número de puntos que falló en cada prueba de matemáticas. Estos son los resultados de las últimas 9 pruebas. En algunos falló 8, 9, en algunos otros falló 2 y en otro 3. A ver, el rango. ¿Cuál es el dato más grande? En este caso, 9. 9, ¿no? Y el más pequeño, el 2. 2. Entonces quiere decir que nuestro rango es 7, ¿no? La moda, MO, ¿verdad? Sería el dato que más veces se repite. Nos damos cuenta. El que más veces aparece es el 8, ¿no? Muy bien. Entonces, rango, la diferencia entre el número más grande o el dato mayor y el dato menor. Y la moda es el dato que más veces aparece en nuestro listado de datos, ¿verdad? Último. Dice, a 9 estudiantes se les preguntó cuántos libros leyeron el verano pasado. Su respuesta en la lista a continuación. Algunos leyeron 3 libros, otros 4, algunos 3, y otra persona, otro estudiante leyó 8 libros, ¿verdad? A ver, Marley, ¿cuál es el rango en este caso? El número mayor es 8 Ajá, y el número menor que es el 3. muy bien, gracias Marley. Por lo tanto, el rango es 5, ¿verdad? ¿Cuál será la moda, Ashley? El 3. El número 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el que más veces aparece. Bueno, sencillo los conceptos de estadística. ¿Para qué sirve esto? Para analizar datos, ¿verdad? La moda nos sirve específicamente para ver el dato que más veces aparece. Ahora vamos a ver la media de un conjunto de datos. ¿Alguien sabe qué es la media? ¿Me puede decir? Que se recuerde de la media. A ver, David, ¿qué será la media? Es el número que está en el centro, creo yo. Bien, el número que está en el centro, dice David. Casi. A ver, Levi, ¿qué será la media? La media es la mitad de los números.
La mitad de los números. A ver qué dicen los demás. Bueno, no es específicamente la mitad de los números, ¿sí? La que ustedes dicen es la mediana. Esa sí es la que está justo al centro de los datos o números, ¿verdad? La media es lo que nosotros comúnmente conocemos como el promedio, ¿sí? Todos hemos utilizado la media alguna vez, ¿sí? Cuando la utilizamos en nuestras calificaciones, ¿verdad? Cuando nosotros queremos saber nuestro promedio al final del bloque o queremos saber cuánto nos hace falta para poder ganar una clase y calculamos el promedio, eso es la media, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula un promedio? A ver, Bessie, ¿cómo se calcula un promedio? Me acuerdo. ¿Cómo calculan ustedes el promedio de sus clases? A ver, Wilmer. Si no estoy mal, se sumaban todos los númeos y se dividían por la cantidad de números. Por ejemplo, aquí serían, se suman los números que están ahí y se dividía dentro de 5, ¿no? Exacto, muy bien. Cuando nosotros queremos saber el promedio de nuestra clase, sumamos lo del primer bloque, lo del segundo bloque, lo del tercer bloque y lo del cuarto bloque. Y luego lo dividimos dentro de 4, ¿verdad? Que es el número de datos. Entonces, la media o promedio se calcula así, sumando todos los datos y luego dividiéndola dentro del número de datos, ¿verdad? En este caso, dice, cada uno de 5 estudiantes informó el número de películas que vio el año pasado. Esto es lo que reportaron los resultados. Unas personas vieron 6 películas, alguien vio 5 y alguien más vio 19 películas. Dice calcular la media del número de películas que vieron los estudiantes. De ser necesario, redondear a la décima más cercana. Entonces la media, que simbólicamente la podemos representar una X y una línea arriba, va a ser igual a 6 más 5 más 6 más 6 más 19 dividido el número de datos. ¿Cuántos datos en este caso? 5, ¿verdad? Entonces la media va a ser igual a... ¿Cuánto da la suma? A ver, sin usar calculadora, ¿cuánto da? 11, 17, 23, 32, ¿verdad? Dividido 5, ¿cuánto nos va a quedar? 6.4. 6.4, ¿verdad? Como nos pedían la décima, ahí queda, ¿verdad? Entonces quiere decir que la media o promedio de estos datos es 6.4. Esa es la media de películas que vieron los 5 estudiantes, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, veamos otro caso. Dice cada uno de los 6 estudiantes informó el número de películas que vio el año pasado de igual manera. Esto es lo que reportaron. Entonces tenemos que encontrar la media. Igual a X. Va a ser 16 más 13 más 6 más 8 más 8 más 13. Todo eso dividido el número de datos. En este caso tenemos 6 datos, ¿verdad? Alguien que me diga cuánto da la suma. A ver. De preferencia sin calculadora, ¿verdad? Pero si alguien tiene su calculadora a la mano y la quiere usar, pues también, ¿verdad? 64. 64.
dividido 6. ¿Cuánto nos da? 10.7. 10.7, ¿verdad? Como hay que aproximar a la décima más cercana, y era 0.66, aproxima a 10.7. Esa es la media en este caso, la 10.7. ¿Alguna duda? ¿No? No hagan esto ustedes. Dice, en una encuesta 8 estudiantes declararon cuántos minutos les tomaba llegar a la escuela. Esta es la información que ofrecieron. Algunos tardan 8 minutos, otros 10, otros 12, otros 16, otros solo toman 4 minutos para llegar a la escuela. Tienen que encontrar la media y, si fuera necesario, aproximar a la décima más cercana. Bueno, hagámoslo a ver qué tal les va. A mí me dio 10.25, pero a la décima más cercana sería 10.3, ¿no? Ya aproximado, ¿no? Vamos a ver a los demás cómo les salió. 10.25 y aproximado 10.3. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿los demás terminaron? La respuesta era 10.3, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con nuestro siguiente subtema, que es la media y la mediana en un conjunto de datos. Acá sí es lo que decían sus compañeros hace un momento, ¿verdad? La mediana es el dato que se encuentra exactamente a la mitad de una serie de datos, ¿verdad? Obviamente, para esto los datos tienen que estar ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, ¿verdad? Del más grande al más pequeño o del más pequeño al más grande, como nosotros decidamos ordenar, ¿no? Entonces veamos qué dice nuestro problema. Dice, en un grupo de 6 estudiantes se les preguntó cuántas horas de televisión vieron la semana pasada. Algunos vieron 19 horas, otros vieron 10 horas, otros vieron 7, otros 16, alguno vio 11 y otro vio 9. ¿No? Hallar la mediana y la media de las horas de estos estudiantes. Si fuera necesario, debemos de redondear, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es ordenar esos datos. En este caso, yo los voy a ordenar del más pequeño al más grande. Entonces, tenemos 7, 11, perdón, iría el 9, ¿no? 9, 10, 11, 16 y 19. Esos serían los datos ya ordenados. En este caso, yo los ordené desde el más pequeño al más grande. Bueno, ahora, para identificar la mediana, pues esos son los datos que están justos al centro. Si nos damos cuenta, en este caso, no hay un solo dato que esté al centro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un número de datos par. Entonces, cuando hay un número de datos par, la mediana está como que compartida, por decirlo
así. Porque justo la mitad sería acá, ¿verdad? Hay 3 para un lado y 3 para otro lado. Entonces, la mediana abarca 2 números. ¿Y por qué? Porque es un número de datos par. Ahora, cuando tenemos un número de datos par, entonces, debemos de sumarlos. En este caso sería 10 más 11 dividido 2. 21, 10.5. Esa sería la mediana, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario hacer eso? Porque no hay un solo número que esté justo al centro, sino que hay 2 números diferentes. Entonces, cada que pase esto, tenemos que sumarlos y dividirlo entre 2. Eso sería en el caso de la mediana. Ahora la media ya vimos en el caso anterior. Tenemos que sumarlos. 7 más 9 más 10 más 11 más 16 más 19. Y dividirlo entre el número de datos, que en este caso es 6. Entonces, si sumamos 7 más 9 más 10 más 11 más 16 más 19 nos va a dar 72. Dividido 6, 12. Entonces quiere decir que la media es 12. ¿No? Entonces la media y la mediana están relacionados. Entonces, quiere decir que sus valores van a estar muy cerca. 10.5 está muy cerca de 12. ¿No? Bueno, ¿alguna duda con la media y la mediana? Pueden preguntar. ¿No? Veamos acá. Dice, a los 7 estudiantes en la clase de la señora Ramos, se les preguntó cuántos minutos les tomará llegar a la escuela por la mañana. Algunos contestaron que 13, 3, 4, 12 minutos. ¿Verdad? Debemos de hallar la media y la mediana. Para eso los voy a ordenar del más pequeño al más grande. Tenemos 3, 4, 2 veces, ¿verdad? Luego tenemos el 12 y tenemos 3 veces el 13. Pues aquí la mediana es mucho más fácil de identificar porque si hay un solo número que está justo a la mitad. En este caso es el 12. Esta sería la mediana, el dato que está justo a la mitad. Y la media o promedio, pues para eso pues tenemos que sumar 3 más 4 más 4 más 12 más 13 más 13 y más 13. Todo eso dividido 7. Entonces si sumamos 3 más 4 más 4 más 12 más 3 veces 13 nos va a dar 62. Dividido 7, 8.85. Pero como hay que aproximar a la décima más cercana, 8.9. Bueno, de esta forma se calcula la media y mediana, que no son lo mismo, ¿verdad? La media es el promedio y la mediana es el dato que está justo en medio, ¿verdad? Como cuando decimos, ella es la hermana mediana, ¿sí? Es la que nació justo a la mitad de todos los hijos, ¿verdad? Bueno, ¿dudas? ¿No? Bueno, hagan esto ustedes. Entonces lo voy a colocar. Dice, a un grupo de 7 estudiantes se les preguntó cuántas horas de televisión vieron la semana pasada. Algunos vieron 15 horas, otros 16, otro vio 20, otro vio 10 horas, 13 horas, etc. Bueno, calculen la media
Y la mediana, por favor. La media es 13.7. Gracias. 13.7. Y tenemos una respuesta. Vamos a ver los demás que dicen. Y la mediana sería 15, ¿no? Vamos a ver que terminen los demás para ver si sí les quedó lo mismo. Muy bien. A ver, Marlene. ¿Sí le quedó 13.7 la media? Sí, profe. Muy bien. Y ordenados, obviamente, la mediana es 15. Sí. Muy bien. Tenemos entonces. Ahora vamos a ver algo que se llama la media ponderada. ¿Sí? Recuerden que una ponderación es un valor que se asigna, ¿verdad? Entonces veamos nuestro problema de C. A continuación, se resume el número de libros de ficción leídos en los últimos veranos por una muestra, de 34 estudiantes. Número de estudiantes, dice 3 estudiantes, solo leyeron 1. 10 estudiantes, solo leyeron 3. 16 estudiantes leyeron 4 y 5 estudiantes leyeron 5 libros. Dice, ¿cuál es la media del número de libros leídos? Responder la respuesta, que ahí redunda, ¿verdad? A la décima más cercana, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo podemos calcular acá el número de la media? ¿Verdad? Entonces, primero debemos de ver el total de libros, ¿verdad? Para eso vamos a realizar multiplicaciones. ¿Sí? ¿Cuántos libros hay en total? Bueno, entonces, si 3 estudiantes leyeron un solo libro, quiere decir que en total hay 3 en la primera fila. 10 estudiantes leyeron 3, entonces quiere decir que otros 30. 16 leyeron 4 libros, quiere decir que en esa fila en total hay 64 libros. Y por último, 5 leyeron 5 libros, quiere decir que en total hay 25 libros. ¿Verdad? Y los voy a sumar. Entonces, 3 más 30, 33. 97 más 25 va a ser 122. Quiere decir que en total, entre todos los alumnos, leyeron 122 libros, ¿verdad? Sin importar qué cantidad leyó cada uno. ¿Sí? Y debemos de ver también
cuántos estudiantes hay en total. Entonces, en total tenemos 3 más 10, 13, más 16, 29, más 5, 34. Es decir, que hay 34 estudiantes. Entonces, la media va a ser igual a el número de libros, 122, dividido el número de alumnos. En este caso nos va a dar como resultado 3.58, como hay que aproximar a la décima, 3.6. Esa sería la media. Bueno, entonces acá nos dan más como un resumen de los datos, ¿verdad? Porque imagínense, nos hubieran tenido que dar 3 veces el 1, 10 veces el 3, 16 veces el 4 y 5 veces el 5. Entonces, serían números muy extensos, entonces lo podemos resumir en una tabla también, que nos facilita el interpretar los datos. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda? ¿Pueden preguntar? Bueno, vamos a otro. Dice, los puntos obtenidos en una prueba, una muestra de 44 estudiantes, se resume en la siguiente tabla. 6 alumnos sacaron 90, 15 alumnos sacaron 80, 14 alumnos sacaron 70 y 9 alumnos sacaron 60. ¿Verdad? Entonces, lo primero que hacemos, multiplicar. ¿Verdad? Entonces, multiplicamos. Si 6 alumnos sacaron 90, quiere decir que en total aquí hay 540 puntos. 15 sacaron 80, quiere decir que hay 1200. 14 sacaron 70, quiere decir que hay 980. Y 9 sacaron 60, que son 540. ¿Verdad? Sumamos esas cantidades. 540 más 1200 más 980 más 540. En total tenemos 3260. 3260. El número de estudiantes es 44. Quiere decir que si sumamos esto, nos tiene que dar 44. Ya que hicimos esto, la media va a ser el número de puntos, 3260 dividido 44 estudiantes. En este caso nos va a dar 74.09, que aproxima a 74.1, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Dudas? Pregunten. ¿Dudas? No. Bueno, hagan esto ustedes. Dice, se tomó una muestra de 34 clientes en una tienda de computadoras. Se les preguntó a cada cliente el precio de la computadora que compró. Este es el resumen. 13 clientes compraron una computadora de 20,500 pesos, ¿verdad? 18 clientes, una de 8,000. Y 3 clientes compraron una de 27,000. Bueno, hay que calcular la media, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a dar tiempo para eso.
Recuerden que si se termina la reunión, deben de volver a ingresar.